Lo decía mi paisano y gracias por la generosidad del comentario. No todos pueden ser saltillenses y lo lamentamos mucho. Los saltillenses que estamos aquí, como Jesús Roberto, entre otros. Pero, en efecto, se trata de un problema por el que hemos venido pasando. No en balde se han dado reformas, no en balde ha habido cambios a la ley, y no en balde no han sido suficientes, porque no hemos tenido la capacidad entre todos de plantearnos la solución de fondo para construir un sistema que sea también de cobertura universal, como se ha estado proponiendo últimamente y como lo propone el propio Pedro Vázquez Colmenares en su libro. A lo mejor porque se nos ha hecho el conteo del déficit actuarial y como este es a largo plazo y como en el largo plazo, como dicen los clásicos, ya no estaremos ninguno de nosotros, a lo mejor por eso no hemos tenido la capacidad de entender la dimensión del problema. A lo mejor nos genera miedo, susto, preocupación pensar en ese 104% del PIB. Pero cuando nos dicen los actuarios que eso es la sumatoria de los recursos que requeriríamos tener hoy para estar a salvo a lo largo de los próximos, decía usted, 80 años, a lo mejor 50, pero yo en 50 tampoco voy a estar, así es que le empieza a encontrar uno una salida, y no es ese, honradamente creo, no es ese el problema. El problema es que ya hoy hay una enorme cantidad de recursos. Tomo la cifra del autor como válida, él nos recuerda que hay actualmente 400,000 millones de pesos que se están destinando en el presupuesto para cubrir las pensiones. Las que están fondeadas y las que no lo están. Las que obedecen a un esquema y las que obedecen a otro. Las que han sido otorgadas generosamente por un gobernante o las que se han obtenido a través de un compromiso y de una relación contractual bilateral. Porque aquí también, de pronto, cuando uno toca estos temas, hay la tentación de culpar a alguien, en efecto. Y dependiendo de quién es el que está buscando a los culpables, se busca o a los funcionarios o se busca a los representantes de los grupos de trabajadores. Y yo creo que ahí cometemos un error, porque lo que está en los contratos colectivos es lo que se ha pactado. Y yo sé que a veces a uno le puede parecer que ha habido excesos, pero nada se ha robado. Todo se ha, si ustedes quieren, en comillas, conquistado en las negociaciones. Y cuando se tiene, como hemos tenido en este país, sindicatos que han estado negociando a lo largo de décadas, de más de medio siglo, de casi un siglo, pues lo que uno encuentra es eso. Y lo que necesitamos hacer entre todos es hacer un alto para plantearnos cuál es nuestra realidad demográfica. La demografía todavía da la impresión de que nos va a aguantar por lo menos esta década, a lo mejor
3 lustros, pero ya en el 2018-2019 vamos a empezar a rebotar en el punto de menor dependencia demográficamente hablando. Y va a empezar a incrementarse, va a empezar a crecer. Yo soy también de los que piensan, como el autor, que vamos a ir viendo cada vez más expresiones de esta crisis. No hay un día fatídico como la desaparición del mundo, ¿no? Ahora en diciembre, en no sé qué día, no se va a acabar, y tampoco hay una fecha escrita en algunas de estas profecías o en algún cálculo actuarial para decir, ese es el día de la explosión. El Big Bang va a presentarse tal mes de tal próximo año. Es que esto se va a ir agravando sistemática y paulatinamente. Por otra parte, yo llamo la atención de ustedes a algo que plantea el autor, que comparte con el lector, y en donde se señala, y lo tenemos que seguir diciendo, el sistema que tenemos, que es terrible porque tener más de 100, cuantifica a Vázquez Colmenares 105 sistemas pensionarios en el país, públicos. Me parece que son muchos, a lo mejor a alguien le parece que están bien. Son absolutamente heterogéneos, hay de todo en su configuración, en los derechos, en las garantías, en los fondeos, absolutamente en todo. Y nos mete en una enorme dificultad porque, como bien se dijo aquí, apenas, en todo caso, si la mitad de la población tiene derechos. Y en la vida real, el total de los mexicanos estamos fondeando o cubriendo el total de las pensiones. Y eso me parece que es absolutamente injusto, porque cada vez, en efecto, hay más recursos fiscales, generales, que se van al sistema pensionario. Pongo un ejemplo que ha sido para mí una preocupación de mucho tiempo atrás, desde que se originó la modificación en la ley. Hasta 1995, la estructura del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las deficiencias que tenía, porque de una bolsa se tomaba para otra, había una enorme intercambiabilidad de los recursos para financiar los distintos seguros, pero la estructura presupuestal del IMSS, hasta antes de las modificaciones, era más o menos 20% de las cuotas de los trabajadores, de los obreros, 75% de las cuotas patronales y 5% de la estructura federal, de una aportación del gobierno federal en el presupuesto de egresos de la federación. Hoy se ha transformado esto y simplemente digo, del PEF se están destinando en ese total, en ese 100%, más del 30% y con frecuencia el 35%. Y ese es dinero del 100% de los mexicanos. Entonces hay un sistema muy, muy injusto, no portable, como lo recuerda Vázquez Colmenares en el libro. Paso a la propuesta que ya se ha anticipado, ya se ha dicho aquí, establecer un nuevo sistema de seguridad social universal con un régimen constitucionalmente tutelado que distinga el sistema pensionario del sistema de salud y que tenga una organización que permita vigilar el tema clave de orden financiero.
Además, con una serie de pilares y de garantías que él define, en donde se puede contar, a su juicio, desde pensiones para aquellos que no han sido trabajadores formales, pero que por el hecho de ser ciudadanos mexicanos deben tener la oportunidad de recibir una pensión básica cuando alcancen determinada edad, hasta pensiones incrementadas por el propio ahorro individual. Me sumo a la perspectiva de buscar un acuerdo nacional. Es el momento de hacerlo, buscar un acuerdo nacional que nos permita a los mexicanos tener un sistema sano desde el punto de vista financiero, responsable con las finanzas públicas y en donde el esfuerzo de todos se vea compartido en los beneficios para todos. Termino diciendo, confieso que leí el libro. A veces los presentadores de libros, primero hacemos la presentación y después leemos el libro, ¿no? En alguna oportunidad futura. Como tuve un viaje, lo pude leer y no me bastó la lectura, también lo tengo que decir. Es un libro que hay que estudiar, es un libro que hay que revisar a fondo, es un libro que no puede terminar solo con esta primera revisión, porque hay que ver muchos datos. Yo me quedo con algunas dudas. A mí me gustaría discutir con el autor algunas de las hipótesis, por ejemplo, para el financiamiento de este modelo o de este sistema. Pero sin duda alguna es, a mi juicio, una aportación importante y valiosa por la que hay que hacer varias cosas. De una parte, a ustedes invitarlos a que lo compren y a que comprándolo lo lean, y como aquí hay tomadores de decisión muy importantes, a que leyéndolo lo reflexionen, lo analicen y se considere. Este no puede ser nada más un aporte a la discusión teórica sobre la seguridad social mexicana. El destino del libro debiera ser que influya realmente en la configuración del sistema moderno, nuevo, renovado, único, público, universal de la seguridad social mexicana. Y otra de las cosas que hay que hacer, y con eso ahora sí concluyo, es felicitar a Pedro Vázquez Colmenares por este esfuerzo espléndido que ha realizado. Felicidades, ¿eh? Muy bien, Pedro.